Producciones Cofil. Creando ideas. Producciones Cofil. Calidad. Y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Producciones Cofil. Producciones Cofim, en alianza estratégica con Ingenia Producciones, presenta Hablemos Derecho con María Ledesma. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, audiencia? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tenernos paciencia, ya que el día de ayer por cuestiones personales no pudimos transmitir, pero el día de hoy estamos aquí puntuales y ya saben, esto es Hablemos Derecho, estamos en Producciones Cofilm y bueno, pues continuamos con el tema de derecho laboral que ya habíamos abordado en 2 ocasiones diferentes. Este es el tercer capítulo y nos encontramos con nuestros queridos abogados del despacho Arellano Reyes, el licenciado Sergio Iván y el licenciado Edwin. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué tal el día de hoy para saber cómo vamos a empezar? Pues ahora sí que nos gustaría comenzar con la recapitulación de los episodios anteriores. Perfecto, sí, adelante. Hablemos un poco de derecho penal de una manera general. Bueno, a final de cuentas, como lo habíamos venido manifestando en capítulos anteriores, en cápsulas que ustedes ya han visto, pues básicamente dentro del derecho penal, pues tenemos que es una rama meramente del derecho público. Sin embargo, dentro de este derecho público, pues se encuentra regulado el derecho sancionador, ¿no? El jus puniendi, ese derecho mediante el cual el Estado ejerce su imperio. Bajo ese concepto tenemos que hay normas que se deben de seguir, hay una tipificación de las mismas, las cuales hay una penalidad, hay una, bueno, en el caso de que haya una conducta ilícita, pues básicamente se da un delito, ¿no? El delito es precisamente aquel acto u omisión que se comete a efecto de llevar a cabo una conducta tipificada en la ley, antijurídica, y que la misma tiene una penalidad de acuerdo al Código Penal, ¿no? Entonces, básicamente aquí el cuerpo del delito, pues tenemos elementos que se deben de cumplir a efecto de que una conducta precisamente se encuadre en el tipo penal y pueda ser sujeta a un individuo o atribuible a un individuo. Bajo ese concepto, pues tenemos aquí varias preguntas, ¿no? Una de las cuales nos han hecho repetidamente, pues es precisamente lo encaminado a la prisión preventiva, ¿no? ¿Cómo opera esta figura? ¿Cuáles son los mecanismos alternos que tenemos a efecto de poder, pues, de que el individuo o la persona que se encuentra bajo un procedimiento penal no sea privado de su libertad? Otra de las características que tenemos dentro del derecho penal es precisamente esa cuestión que va encaminada a la protección de derechos humanos y a advertir que se cuide debidamente el proceso de acuerdo o apegado siempre a esta figura jurídica de los derechos humanos y en materia constitucional, ¿no? Cumplir varias garantías, entre una de ellas, pues, que el imputado tenga una defensa adecuada, contar con un defensor meramente perito en la materia, que se le presten todos los registros de la investigación que se han proporcionado durante el Ministerio Público, tiene conocimiento, que la carpeta de investigación ya no sea un tema de sigilo, más que nada que tenga ese conocimiento el imputado para poder defenderse. Y claro, impera el principio de presunción de inocencia, que es uno de los nuevos principios que se viene a incorporar aquí de acuerdo a la reforma constitucional que sufrió meramente la Constitución el 11 de junio del 2011, y bajo ese paradigma pues ya tenemos que ahora tenemos un sistema penal
meramente acusatorio, que se distingue del sistema adversarial, en donde meramente eras, con el sistema inquisitivo, eras meramente culpable hasta que no demostraras tu inocencia. Ahora en este momento, pues la carga de la prueba o el principio de presunción de inocencia lo tiene todo ciudadano, y quien está obligado a tener o a acreditar que efectivamente una persona es culpable, lo será la representación social, en este caso el Ministerio Público. Muy bien, pues muchísimas gracias por la introducción al tema. Recuerden también que es una recapitulación y que además estamos en vivo. Este es el tercer capítulo de Derecho Penal, así que si ustedes tienen alguna duda con respecto al tema, por favor escríbanos, porque vamos a estar leyendo sus preguntas y los abogados estarán aquí para apoyarnos. Entonces, pues continuamos con los casos, ¿les parece? Está muy bien. Perfecto. Bueno, pues miren, nos quedamos en que ya nos platicaban sobre qué es un delito y lo que corresponde, pero tenemos una pregunta. Nos dicen acá en el público cuáles son los delitos que prescriben y cuáles no, y cuál es la razón por las que unos prescriben y otros no. Bueno, básicamente aquí tenemos, o de acuerdo al ordenamiento, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal de cada entidad, nos va a indicar cuáles son los delitos que prescriben. Sin embargo, por regla general, los delitos prescriben de acuerdo a la penalidad que tenga cada delito. En este caso, supongamos un robo. Este delito tiene una penalidad, un robo simple de 6 meses a 2 años y medio de pena privativa de la libertad, lo cual a muchas veces, pues, ahora con el nuevo sistema no llega bueno, en este caso las personas no son privadas de su libertad. Sin embargo, si el delito nos marca dentro de la suma aritmética 5 años, dentro de esos 5 años, si el Ministerio Público no ejerce una acción penal o no ejerce todos los actos tendientes a llevar a cabo la investigación y la prosecución del delito, lo que el individuo, en este caso la persona, puede realizar es precisamente una figura que se llama la prescripción. La prescripción se da, simplemente es una figura jurídica que se da precisamente con el paso del tiempo, al momento de no estar ejerciendo algún acto tendiente, precisamente a darle impulso procesal. En ese momento, pues, la prescripción de 5 años la tomamos desde la última actuación. Supongamos que la última actuación fue hoy, 21 de octubre del 2022, y en el 22 de octubre del 2027 nos quieren girar alguna orden de presentación para efecto de que nosotros comparezcamos al Ministerio Público a responder sobre un delito de robo, el cual ya prescribió. En ese momento lo que tiene que hacer el defensor es precisamente, en uso de la voz, formularle al Ministerio Público que el delito se encuentra prescrito. Esa es una situación. Hay otros delitos por excepción que no prescriben. Lo habíamos comentado la ocasión pasada. Los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, estos delitos por el alto impacto que tienen y básicamente porque son de interés público e interés general, pues básicamente no van a prescribir. Pero por regla general, la mayoría de delitos tiene una etapa, prescriben. Wow, pues muchísimas gracias también por el recordatorio de la sesión pasada. Tiene razón, licenciado, habíamos platicado sobre los crímenes de lesa humanidad, así que qué bueno que lo menciona. Vamos a mandar unos saludos y ya tenemos una pregunta también del público. Así que queremos saludar a Verónica Cuadras Pitayo, que nos está viendo, a Ileana Torres, buenas tardes, a Gloria Ramírez también, que está aquí pendiente del programa, a Tere Garduño, que nos dice buenas tardes a todos, buen programa, a Reno Renz, nuestro querido Reno Renz, que también nos sigue en cada emisión, buenas tardes a los licenciados, a la señorita María Ledesma, muchas gracias, a la producción y al foro en general, a Jorge Iván. Y bueno, la pregunta de Ileana Torres es, mi duda es la siguiente, ¿cómo reparan el daño a las personas que son inocentes y las metieron por error? ¿Falta de pruebas? La verdad es una buena pregunta. Recordemos que ahora, igual, dentro de este paradigma del sistema penal acusatorio, pues también hay una ley de víctimas, precisamente a nivel general,
y a nivel de cada entidad federativa. Ahora la reparación del daño precisamente está, esta facultad la obtiene precisamente esta institución. Hay una institución que en cada entidad federativa y a nivel federal se encuentra precisamente a efecto de que le puedan reparar a las personas, en este caso, que fueron privadas de su libertad por un error judicial. Bajo ese concepto, pues hay una reparación del daño. Esa es la primera vía. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que en materia civil también existe la reparación del daño. Una de las vertientes o la acción que se puede interponer es precisamente la acción derivada de una condena que fue absolutoria, la cual nos da pie a demandar por daño moral. Entonces, bajo ese concepto, pues tendremos esas dos vertientes. Pero, sin embargo, en primera instancia, tenemos que quien tendría que reparar el daño sería la institución encargada, de acuerdo a la ley, que hay como lo mencionamos, hay una ley especial para efecto de que se le reparen a todas las víctimas los daños. Por ejemplo, aquí en este caso, las víctimas o las víctimas indirectas de feminicidio, a los familiares hay una reparación del daño, ¿no? En el caso de las personas que usted menciona que son privados de su libertad sin tener prueba alguna, pues básicamente también procede esa reparación del daño meramente mediante la institución y la Ley General de Víctimas, que precisamente esta situación ya la engloba directamente para que haya una reparación del daño. Y la otra, como lo hemos visto, creo que es la menos, o la vía menos, se puede decir, menos ordinaria, pero sin embargo existe, la cual puede ser aquella en donde la autoridad reconoce públicamente que precisamente una persona fue privada de su libertad mediante un error judicial, ¿no? Que creo que ya lo hemos visto en este sexenio durante este lapso. Muchas veces ha pasado esta situación de que muchas personas son privadas de su libertad y lo que pasa, el titular de la Secretaría de Gobernación les otorga un indulto, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de otra situación que se debe cumplir con ciertos requisitos para acceder al mismo. Muchas gracias por la respuesta. Ahí está Ileana Torres. Si tienes alguna duda más con respecto a esta respuesta que acaba de dar el licenciado, con mucho gusto escríbenos. Pues tenemos también a Gloria Ramírez que nos pregunta si nos puede marcar. Producción, ya la tenemos en la línea, ¿no? Que marque. Bueno, ahorita se ponen en contacto con usted para poder enlazar la llamada. ¿De acuerdo? Para que nos platique del caso que tiene. Jorge Iván nos pone un caso práctico. Dice que un sujeto A, mayor de edad y sin antecedentes penales, tras haber tomado algo de alcohol y con sus facultades mentales ligeramente mermadas con la influencia del alcohol ingerido sobre su capacidad. Ay, Dios mío. Déjenme levantarlo porque... Ay, a ver, perdónenme porque me mandó un caso súper largo y creo que aquí nos vamos a tomar... A ver, vamos de nuevo. Sujeto A, mayor de edad y sin antecedentes penales, tras haber tomado algo de alcohol y con sus facultades mentales ligeramente mermadas con la influencia del alcohol ingerido sobre su capacidad de discernimiento, se dirigió caminando hasta una localidad y al llegar a X zona se percató de que una persona B, como de 69 años de edad, pero de complexión corpulenta y en aparente buena forma física, se encontraba encendiendo un cigarro que acababa de coger de su coche. Decidió acercarse hasta él y tras solicitarle un cigarrillo y entablar una breve conversación, golpeó repetidamente cuando estaba desprevenido, con ánimo de apoderarse de lo que llevase en su poder o de su vehículo, y de lo que de valor pudiera contener en su interior. El sujeto A abandonó el lugar con el vehículo, el agraviado fue trasladado al hospital donde tras practicársele diversas pruebas se le comunicó que no aparentaba ningún tipo de lesión cerebral y tampoco requería de ninguna intervención. A las pocas horas de recibir el alta, el agraviado comenzó a sentirse indispuesto y a sufrir fuertes dolores de cabeza, ingresando posteriormente al hospital. Allí se le diagnosticó un hematoma subdural y una hemorragia subcranoidea traumática, lesiones que fueron producto de los golpes. El agraviado falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.
El médico forense emitió informe en el que reflejó que los hematomas producidos como consecuencia de los acometimientos recibidos, de no haber sido por la medicación anticoagulante, no hubiesen precisado siquiera de tratamiento médico para su curación, habiendo sido necesaria una asistencia facultativa, habiendo objetivamente precisado para la curación de las lesiones objetivamente 4 días durante los cuales no hubiese estado impedido para sus ocupaciones habituales. No obstante, dicha medicación anticoagulante supuso una pérdida sanguínea importante por falta de coagulación, que provocó la necesidad de intervención quirúrgica inmediata que no pudo evitar un shock hipovolémico general por imposibilidad de contener la hemorragia, que determinó el fallecimiento. La esposa del agraviado reclama indemnización. Bueno, aquí por lo que entiendo, a ver, para resumir un poco este caso, un sujeto A es agredido por un sujeto B. Este sujeto B, pues, el sujeto A al defenderse, pues golpea al sujeto B que va a dar al hospital. Y en el hospital pues le ponen un anticoagulante, pero de no haberle puesto ese anticoagulante, entonces el sujeto B no hubiese fallecido. En este caso, ¿qué procede? Pues primeramente tendríamos que ir analizando paso por paso cada teoría del caso que se va a llevar a cabo aquí. En primera instancia, a ver, el sujeto A va a su carro y recoge un cigarrillo de su carro, ¿o es del carro del sujeto B? A ver, es del sujeto B. Aquí tenemos justamente en nuestro chat, dice: sujeto A, mayor de edad y sin antecedentes penales, tras haber tomado algo de alcohol y con sus facultades mentales ligeramente mermadas con la influencia del alcohol ingerido sobre su capacidad de discernimiento, se dirigió caminando hasta una localidad y al llegar a la zona X se percató de que una persona B de 69 años, bueno, el cigarrillo lo tenía la persona B. Ok, la persona B lo toma de su carro. Bueno, aquí en primera instancia ya estamos hablando que es un robo y es un homicidio. Ok. Para empezar. ¿Por qué? Porque el sujeto A golpea al sujeto B, que a final de cuentas el golpe derivó que el traumatismo del sujeto B. Entonces, bajo este concepto necesitamos checar, ir formulando eso. O sea, el médico forense debe de hacer un dictamen de la mecánica de los hechos, ver cómo fue que se fueron produciendo los hechos, si realmente el golpe, esto más o menos suena como un caso conocido de un actorcito de allá de mexicano que golpea a una persona en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, también me sonaba un poco parecido. Más o menos suena como este caso. Si bien recordamos, fue muy sonado el caso y lo están acusando de homicidio a la persona esta. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque fue un caso similar derivado del golpe o del empujón que le da a esta persona. Se ocasionan diferentes traumas que derivaron a la muerte a esta otra persona. Entonces, estamos hablando que es un tema un poquito similar. A final de cuentas, el médico legista necesita catalogar si realmente estaba en estado de ebriedad o tenía disminuido su capacidad de esta persona que según estaba en estado alcohólico. Entonces sí tendríamos que ir desglosando paso por paso, pero a grandes rasgos sería culpado por homicidio esta persona. Digamos que no tendría nada que ver al final que le hayan puesto o no un coagulante, ¿cierto? Pues no, porque todo se derivó al golpe o a los golpes que le dio el sujeto A al sujeto B. Ahora, en cuanto a la reparación del daño, recordemos que una vez que se abre una carpeta de investigación y hay un culpable, cuando hay una sentencia, precisamente el Ministerio Público y la Fiscalía van a solicitar la reparación del daño, ya sea psicológico, a la familia, gastos funerarios, entre otras cosas. Entonces sí se puede pedir una reparación del daño,
pero sí siempre y cuando necesitamos catalogar bien el delito que se va a perseguir. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias, abogado. Hay que ir desglosando poco a poco todas las características de este caso en particular, pues para poder llegar a una conclusión. Vamos a atender una llamada. Esta es de Gloria Ramírez, que nos va a platicar sobre un caso. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, abogados, pues aquí está Gloria. A ver, platícanos un poquito sobre lo que nos quieres contar. Lo que pasa es que yo vi ¿cómo se llama? Esta página en el YouTube. Lo que pasa es que yo tengo un problema, la verdad, yo quiero que me asesoren. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Mi marido tiene 2 años que murió y me dejó ¿cómo se llama? Me dejó Afore. Y la verdad, ya metí papeles en su clínica de él, y lo que pasa es que ya metí papeles y lo que me piden es una constancia de concubina, y lo que pasa es que pues la verdad nunca me casé con él, y lo que pasa es que ¿cómo le puedo hacer? Porque la verdad ya me dieron muchas largas y lo que ellos quieren es una acta de concubina. Lo que pasa que pues la verdad no sé cómo sacarla o cómo tramitarla, pero lo que pasa que ahí en el seguro me dijeron que me la tenía que hacer un juez y me la tenía que hacer un magistrado, que tenía que ir firmada por el magistrado y por el juez. Y lo que pasa que pues bueno, me dejó hacer él, y la verdad pues quiero lo que se pueda recuperar. Muy bien. Abogados, en este caso, ¿cómo puede proceder Gloria Ramírez? Ella lo que está buscando es demostrar el concubinato para poder hacer válida el afore que dejó su difunto esposo. Bueno, pareja. Ajá. Bueno, básicamente, como lo señala esta Gloria Ramírez, lo que tendríamos que hacer, y acertadamente, atinadamente, ella dice, es sacar una constancia de concubinato. Esta constancia de concubinato, en caso de que se tramite, supongo que quiere retirar los fondos del afore que tenía su esposo en el momento en que falleció. Y otro de los casos es que no estaba casada con el decuyus, en este caso con la persona que falleció. Lo que se tiene que hacer aquí, atinadamente, lo que dijo la señora, es hacer una constancia de acreditación de concubinato, la cual se va a tramitar ante el juez de lo familiar. Hay que tener bien en cuenta que el juez y un magistrado son 2 cuerpos colegiados. Bueno, uno es un cuerpo unitario, que es el juez, y un cuerpo colegiado será el magistrado. Los magistrados conocen de recursos de apelación o de medios de impugnación ya en segunda instancia, pero si no hay una segunda instancia, más bien si no hay una primera instancia, no podemos llegar a una segunda instancia. Bajo ese concepto, lo que se debe de hacer es precisamente tramitar la constancia de acreditamiento de concubinato después de lo familiar, para que ella la designe como beneficiaria, y a las personas que puedan, precisamente en este caso, puedan ser las que puedan acceder a este trámite o a este recurso. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se tiene que pedir en este caso el acta de función del decuyus. Lo segundo que hay que hacer, si hay hijos de por medio, pues básicamente con eso también se acredita el entronque con el decuyus y la concubina. La tercera que hay que hacer es que hay que hacer la solicitud ante el juez de lo familiar de la entidad federativa que se encuentre la señora, para efecto de que el juez nos diga efectivamente, o que le diga, que le dé la razón, que la señora es la beneficiaria y que es la única legítima para efecto de poder reclamar estas prestaciones, y en su caso retirar los fondos del afore correspondiente. Básicamente es un trámite que no tarda más de 2 meses, y es muy rápido. Entonces estamos en la posibilidad de poderla ayudar, solamente que aquí habría que ver la posibilidad, en su caso, platicar con nosotros primero y ver también su situación económica de la señora. Por lo que pude percibir es que pues, también igual creo que no tiene los recursos económicos para poder ella sacar su constancia de concubinato, ¿no?
Sin embargo, como lo hemos reiterado en diversos programas, si ella se pone en contacto con nosotros, o en su momento le hacemos un cuestionario socioeconómico, y si nosotros pueda, bueno, en este caso para que no se le cobre su asunto, nosotros con mucho gusto le ayudamos, y esa labor social la vamos a mantener, como hemos dicho en programas anteriores. Perfecto, muchas gracias, abogados. ¿Qué tal? Entonces, señora Gloria Ramírez, ¿tiene alguna duda con respecto a lo que nos acaban de platicar los abogados? No, ni una. Ajá, ni una. Ajá. Perfecto, pues mire, déjenos sus datos para que podamos ponerla en contacto con los abogados y podamos hacer ver si aplica usted para el pro bono y se puede hacer la asesoría conforme requiere. Perfecto, ¿la tenemos en la línea todavía? ¿Algo más que quiera comentarnos? Hola. Creo ya se nos puso nerviosa la señora. Estamos entre amigos, en confianza, cuéntenos. Es todo, muy bien, pues muchísimas gracias por habernos llamado. Nosotros seguimos aquí al pendiente de su caso. Por favor, déjenos sus datos para que nos podamos poner en contacto con usted. Vamos a continuar con Patricia Mejía López, que nos dice felicitaciones. A Tere Garduño ya le debíamos una pregunta que nos dejó por acá, que nos preguntaba cuáles son los principios del derecho penal, y nos está preguntando en este momento cuáles son los derechos de las víctimas. Así que, a ver, abogados, láncense. Recordemos que las víctimas y los inculpados casi tienen los mismos derechos. Entre ellos están proteger sus datos personales, asistirlos, contar con un abogado defensor, contar con algún traductor, que si es en su caso, si no habla la lengua española o alguna lengua indígena, pues obviamente poder contar con un traductor. Entre otros está el poder estar representado por un asesor jurídico. En este caso, pues su representante sería el Ministerio Público, que él es el que va a salvaguardar, pues, ahora sí que todos sus derechos de las víctimas. Estamos hablando ahorita de las víctimas. Entonces, el defensor va a ser el Ministerio Público, el cual va a salvaguardar. Aún así, como víctima puedes contar con un asesor jurídico privado. En su caso, cuando son menores de edad, pues debe de haber una representación, en este caso del DIF, para poder salvaguardar también las cuestiones de los menores. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, licenciado Edwin. Creo que nos estaba cortando un poquito la comunicación, o teníamos un desfase. Pero bueno, vamos a contestar la siguiente pregunta después del corte. Estamos en Producciones Cofilm, esto es Hablemos Derecho. No se despeguen, estamos en vivo. Hola, hola, ¿qué tal, señores y señoras? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Godoy, yo vengo desde Argentina. Bueno, hoy estamos aquí en el Centro Ecoturístico del Lago, un lugar maravilloso con muchísima naturaleza. No se lo pueden perder. Bueno, estamos aquí con Cofilm Producciones. Contanos un poquito a ver cuántas cabañas tiene el lugar, qué nos ofrece, dónde nos encontramos, qué servicio tiene aquí para que la gente sepa y los que nos están mirando pues puedan venir a disfrutar del lugar, ¿no? Bueno, pues el lugar cuenta con más de 6 cabañas y tiene 8 habitaciones también disponibles, habitaciones tipo cabaña con chimenea. En este momento pues estamos en una de las cabañas, se llama Madreselva.
Cuenta con chimenea, tina de hidromasaje, temazcal, es con cama matrimonial, cama king size, tiene vista a la presa de San Antonio Regla, donde está hundida una ex hacienda de Pedro Romero de Terreros. Además tenemos servicio de lancha por si ustedes quieren ir a tomar un recorrido en la presa, también pueden tomar este servicio, y servicio de spa. Wow, señores, qué impresionante todo lo que tiene. La verdad que se ven muy, muy, muy bonitas. Yo estuve recorriendo recién. Bueno, la cama king size, la verdad que está increíble para pasar una noche. Contanos qué días están abiertos, sus horarios. Y bueno, si no querés brindar el número telefónico o si se pueden hacer reservas por vía internet, redes sociales, por favor, Ale. Contamos con página de internet. Nos pueden encontrar como Centro Ecoturístico del Lago. El número de teléfono es 771-7920-188. Estamos abiertos los 365 días del año. Hay servicio las 24 horas del día. De preferencia hay que hacer reservación en temporada vacacional, como con unos 15 días de anticipación. Cuando es temporada baja, pues hasta con unos 3-4 días de anticipación de preferencia. Pero también pueden llegar directamente al hotel si gustan, y aquí los atienden en el área de recepción. Entonces este es un lugar familiar, pueden venir amigos, parejas, novios, recién casados, porque veo que tiene muchísimo espacio verde. Si les gusta la naturaleza, para venir a relajarse, y para mí se me da la idea de poder desconectar de la ciudad, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México y se me hace muy, muy, muy bonito, pues, no sé, amanecer aquí, debe ser muy, muy padre, el lago, la mañana. Aquí hay área de restaurante. Tenemos igual salón para eventos, entonces se puede utilizar el lugar para hacer eventos sociales, bodas, 15 años, bautizos, si gustan. Aquí tenemos todo para atenderlos para su evento. Puede ser un servicio con buffet o puede ser a la carta. También, tenemos otras actividades como recorrido nocturno que se realiza dentro del lugar. Así que es un lugar muy completo, como ya les pude haber platicado aquí mi amiga Ale. No dejen de venir, de aprovechar la oportunidad si está a su alcance. Este lugar se encuentra en el municipio de Huasca de Ocampo, en la comunidad de San Miguel Regla, sobre la carretera Huasca-San Miguel Regla. Aquí es donde se encuentra Centro Ecoturístico del Lago. Bueno, señores, de parte de Ecofil Producciones, esto fue todo desde aquí. Muy buenos días. Gracias. Y ya estamos de vuelta en Hablemos Derecho. Le debemos una respuesta a Tere Garduño. Esta pregunta ya la habían resuelto los abogados en el primer capítulo, sin embargo es importante recapitularlo, ya que pues todos estamos aprendiendo. ¿Cuáles son los principios del proceso penal? A ver, queridos abogados. Bueno, básicamente los principios del derecho penal, como lo hemos dicho en diversas ocasiones, es precisamente uno de los de los estandartes del derecho penal acusatorio, es precisamente esa parte de la presunción de inocencia. Otro principio es básicamente el debido proceso. Otro principio precisamente primordial es que precisamente todas las resoluciones judiciales deben precisamente de proteger esta parte de derechos humanos. Otro de los principios es la concentración que debe de regir en materia penal. ¿A qué me refiero? Que todas las actuaciones que se realicen en una misma diligencia se deben de hacer las más posibles para evitar que se difiera y que la persona, que en caso de que esté privada de su libertad, pueda tener una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, lo más rápido, lo más ágil que se pueda. Esto en términos del artículo 17 de la Constitución, que dispone que debe de haber una justicia pronta y expedita. Otra de las situaciones es que debe de haber o debe de regir esta situación de la inmediatez. ¿A qué me refiero? De que todas las diligencias que se concentren en ese momento deben de ser desahogadas para su propio y especial correcto funcionamiento. Otra de las características o principios del derecho penal es precisamente la igualdad de armas. Tanto ofendidos, tanto víctimas, tienen los mismos derechos. Recordemos que antes, en el derecho penal inquisitivo,
solamente no había igualdad de armas. Aquí precisamente el Ministerio Público tenía la balanza, siempre se inclinaba a su favor, pero en este momento pues la igualdad de armas es precisamente este principio. Otro de los principios es precisamente garantizar ese principio rector de meramente de estar apegado a los principios que marcan la jurisprudencia, las buenas costumbres o la moral, y en su caso también estar meramente apegado a la ley. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos también de ella otra pregunta que es, ¿qué es lo más importante que hay que hacer tras una detención? Y pongan atención porque esto puede ocurrirle a cualquiera. ¿Qué es lo primerito que se tiene que hacer, abogados, después de una detención? Lo primerito que se debe de hacer en una detención, en este momento, pues es precisamente ver, o como abogados particulares o litigantes en esa materia penal, lo primero que debemos de ver es que si la detención estuvo apegada a derecho. ¿A qué me refiero? Muchas veces las personas que detienen, en este caso se llama el primer respondiente, que se le da allá en el proceso penal acusatorio, es precisamente ejercen violencia. Sin embargo, también hay un grado de violencia que se puede ejercer. Hay una ley precisamente de seguridad nacional que nos indica el grado de violencia que se debe usar. No es lo mismo hacer una detención a un peligroso delincuente que a una persona que robó 20 pesos. Bajo ese concepto, la detención es la clave, es el proceso, es la fuente mediante la cual van a hacer una imputación directa en la cual a la persona se le puede atribuir algún delito. Bajo ese concepto, otro de los principios que debemos de salvaguardar o de precisamente como abogados defensores es precisamente que se le hayan leído sus derechos constitucionales. El artículo 20 de la Constitución, apartado B, nos manifiesta cuáles son los derechos que va a tener la víctima, y el apartado C, el ofendido, ¿no? Bajo ese concepto, tenemos que ser bien conscientes y bien quisquillosos de cómo se llevó a cabo esta detención. Si en el momento de la detención le violaron algún derecho, en este caso al presunto responsable, estaríamos ante precisamente un acto viciado, y este acto viciado trae como consecuencia que las demás notificaciones o las demás diligencias sean precisamente nulas. Ahora bien, otro de los principios, o por ejemplo en la detención, si en el momento dado hay una incomunicación a sus familiares, también estaríamos ante una detención que no está ajustada a derecho. Otra de las detenciones que quizá básicamente es muy ordinario aquí en México es que no te pongan inmediatamente a disposición con el Ministerio Público. En el momento de la detención, desde la detención al momento que te ponen a disposición del Ministerio Público, no debe de pasar mucho tiempo, porque en ese caso también la detención estaría viciada, lo que trae como consecuencia pues que la detención no esté apegada a derecho. ¿Ahí cuánto tiempo tendría que ser, abogado? ¿Cuánto tiempo lo podrían tener? La Constitución te dice que debe de ser sin demora, inmediatamente. ¿A qué nos referimos cuando usamos el término inmediatamente? Que debe de ser aquí y ahora, con la expeditez que el momento lo amerita. En este caso, pues básicamente las agencias del Ministerio Público, supongamos, si en alguna entidad federativa estuviesen lejos o en una ranchería, se puede hacer mediante alguna autoridad, en caso de que no esté el Ministerio Público, que nos auxilie, lo cual le llaman una competencia concurrente o con facultades concurrentes, para que se ponga a disposición a la persona que cometió el delito. De lo contrario, estaríamos meramente ante una violación de carácter procesal que trasciende directamente al fallo del asunto, lo cual trae como consecuencia que la persona que le imputaron un delito obtenga su libertad. Otra de las características, igual en este caso de la detención, si al imputado no le dan la oportunidad de ofrecer pruebas de algunos testigos durante la etapa de investigación, también se estaría violando su derecho al debido proceso. Otra de las cuestiones, pues también aquí, que ya casi no lo hacen, pues es que se haya hecho una declaración con violencia, que haya habido dolo,
mala fe o que esta declaración se haya presentado bajo amenazas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Es una etapa muy delicada del proceso penal acusatorio que, como lo dije, pues da pie a que nazca el proceso penal en sí, y es la primera etapa en la que el abogado defensor debe de estar al pendiente de cómo se llevó a cabo la investigación, cómo el Ministerio Público pudo aportar los datos de prueba para efecto de vincular a proceso, en este caso, al presunto responsable. Si no, se debe hacer un análisis muy minucioso de esta figura. En caso de que no se haga este análisis minucioso, pues estamos precisamente ante esta situación de que podemos ser llevados a procedimiento y en su momento podríamos ser privados de nuestra libertad. Por ello, la detención es un tema muy, muy específico aquí en materia penal, y de los cuales hay muchos principios que debe salvaguardar el Ministerio Público. En algunas ocasiones nos ha tocado aquí al licenciado Edwin y a un servidor asuntos en los que no les leen los derechos, ¿no? En donde cuando ya llegan al juez de control les preguntan, ¿te leyeron tu cartilla de derechos? No, pues no. Y entonces en ese momento el juez estará obligado a leerle sus derechos, mientras ya hubo una violación procesal que a final de cuentas tiene que o repercute al fondo del asunto. Vaya, muy bien, pues muchísimas gracias por la respuesta tan completa. Ahí está para quien tenía la duda. Muchísimas gracias por escribirnos. Muchísimas gracias, abogados, por responder tan claramente. Tenemos otra que es de Rega, dice, ¿qué puedo hacer si me llega un citatorio de otro estado, donde me están acusando de fraude? Y si no me presento, ¿me pueden girar orden de aprehensión? Aquí lo importante es checar la teoría del caso. Principalmente, la primera línea que debe de enfocarse la persona es ir con un abogado a asesorarse. Hoy en día hemos detectado varias irregularidades o maneras en que la delincuencia organizada está haciendo fraudes con este tipo de documentos. Entonces, la primera línea de acción que debe de tener en dado caso que te llegue una notificación de algún otro estado, es consultar a un abogado, y el abogado te va a comentar, va a hacer lo pertinente investigando si el citatorio del otro estado es verídico o es falso en su caso. En caso de que sea verídico, el abogado pues obviamente te va a brindar la protección y te va a decir cuáles son los pasos a seguir. En este caso, si es fraude, pues vamos a tener que acudir al Ministerio Público que nos está solicitando, o a la Fiscalía que nos está solicitando, para aclarar el hecho, para ver quién nos está demandando, el por qué nos está denunciando, perdón, el delito por el cual nos están denunciando, y en su caso, pues tratar de llegar a un arreglo y terminar el problema ahí. En el supuesto de que el documento, el citatorio, llegase a ser falso, aquí inmediatamente pues hay que ir a levantar la denuncia correspondiente a la agencia del Ministerio Público más cercana a tu entidad. Con esto, ¿por qué? Para evitar precisamente para evitar el fraude en el que te puedas ver involucrado. Muy bien, pues en este caso, si de ser verdadero, verídico el citatorio, y a lo mejor una persona por miedo, por algo dice, bueno, haré caso omiso, y pues pasa determinado tiempo, ¿es posible que le giren una orden de aprehensión, o qué consecuencias tiene hacer caso omiso a estos citatorios? Bueno, en el caso de que sí sea un documento verídico, lo que va a pasar es que efectivamente, si no le hacen caso al citatorio, le van a girar una orden de aprehensión a esa persona, precisamente para que vaya a comparecer ante la Fiscalía o ante la entidad que los está requiriendo.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Edwin, por su respuesta. Estuvo muy clara y vamos a mandar unos saludos a Baltasar y a Divina Cuevas que nos están viendo en este momento y al ingeniero Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión. Vamos a continuar también con otras preguntas. Tenemos a nuestro querido Reno Renz que nos acaba de escribir. Dice, si alguna persona sufrió esquizofrenia hace unos 10 años y el médico especialista dio el alta médica y por azares del destino tuvo un percance en la calle y en esta situación lamentablemente en la pelea que se dio hubo un fallecido. ¿Qué pasa en términos penales con la persona enferma que sufría esquizofrenia y que desafortunadamente mató a la persona? Bueno, primeramente buenas tardes, Reno Renz. Mira, aquí la situación, pues básicamente lo que tenemos que ver en primer término es que si hay un dictamen mediante el cual se tiene dado por alta por una enfermedad psiquiátrica a esta persona 10 años antes, pues básicamente dentro de la teoría del delito existe una parte, un elemento importante que se llama la imputabilidad o inimputabilidad. Cuando se supone, o más que nada cuando una persona es inimputable, es porque no goza de una buena salud, no tiene esa capacidad de ejercicio para poder llevar a cabo una situación o ejercer sus derechos como persona. En el caso de un daño mental, estaríamos ante una inimputabilidad del presunto responsable. Sin embargo, para delimitar el tema aquí, pues básicamente si esta persona hace 10 años se le declaró que ya estaba curado y hay un dictamen médico con el cual lo acredita así, al momento de que se dieron los hechos, que es en la actualidad 10 años después, se presume que la persona es precisamente, básicamente se va a sujetar a las leyes penales que en el momento del hecho rijan. Bajo ese concepto, si esta persona priva de la libertad, priva de la vida a otra, estaremos ante un delito de homicidio doloso. Bajo ese concepto, pues va a ser vinculada a proceso, se le va a privar de su libertad, porque es uno de los delitos que la misma Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé como prisión preventiva justificada. Va a llevar el procedimiento. Quien va a conocer primeramente va a ser el juez de control. El juez de control, en el momento, si es que se dio a la fuga, el Ministerio Público va a solicitar una orden de aprehensión. Si es que en el momento de los hechos esta persona es detenida, pues lo van a poner inmediatamente ante el Ministerio Público y en ese momento el Ministerio Público ya dirá cuáles son las pruebas que tiene para efecto de poderlo vincular a proceso. El juez de control ya dictará un auto mediante el cual lo vincule a proceso. Es importante destacar aquí que esta persona tendrá un plazo de 72 horas o de 144 horas, si así lo decide, para poder preparar su defensa. Si es el caso que el juez lo encuentre culpable, pues se le dictará auto de vinculación a proceso, con vinculación, en este caso con prisión preventiva oficiosa, y ahí llevará el procedimiento. Empero, ¿por qué? Porque esta persona ya se encuentra o se fija dentro de los supuestos y es imputable de la conducta que realizó al momento de realizar los hechos que tuvieron como consecuencia que privara de la vida a otra persona. Muy bien, y en este caso, abogado, ¿es posible que se pueda solicitar algún otro dictamen médico para argumentar que a lo mejor nuevamente está padeciendo de esquizofrenia? Recordemos que en materia penal, precisamente cuando el imputado, de acuerdo a la Constitución, y es un derecho constitucional que meramente la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales así lo prevé, dentro del término de 72 horas que el Ministerio Público le hace la imputación, en este caso cuando le hace la imputación el Ministerio Público al presunto responsable, el juez le va a preguntar si se acoge al beneficio de la Constitución, que es la duplicidad del término constitucional, que son las 144 horas, o si quiere que en ese momento se resuelva su situación jurídica. En caso de que opte por la duplicidad del término constitucional, es el momento idóneo que tendrá el presunto responsable para presentar sus pruebas, en este caso, el dictamen correspondiente que lo acredite o que en su caso el perito
que de descargo que tenga que presentar en la audiencia, que acredite o en su momento que esta persona es inimputable por padecer una enfermedad de carácter mental, la cual puede ser permanente, parcial, y el juez lo determinará esa situación, pero efectivamente la estrategia de entrada sería presentar un psiquiatra, un perito en psiquiatría, para efecto de que determine si la persona es inimputable o a final de cuentas va a ser sometida a las leyes penales por ser imputable el delito, por tener una tipicidad y una culpabilidad y una pena. Muy bien, pues muchísimas gracias, abogado. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con más. Recuerden que estamos en transmisión en vivo, estamos tratando el derecho penal, es nuestro tercer capítulo, así que si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanos, estamos al pendiente de las redes. Volvemos. Ahora vamos a mostrarles lo que hay en artesanías que tienen aquí en mármol, pipas, figuritas de animales, de frutas, los duendes en miniatura, y encontramos un sinfín de artesanías, unas lámparas de bordado de Tenango que lucirían espectacular en su sala o en su recámara, a un ladito de su cama, para darles un toque rústico y elegante a sus recámaras. Betty, todo esto que tú nos presentas aquí en esta tienda de artesanías, ¿es hecho aquí o también lo traes de alguna otra parte? También vienen de otros estados y algunos productos sí son de aquí, por ejemplo lo que es elaborado en barro rojo, que se elabora aquí en Huasca de Ocampo, Hidalgo. Algunas figuras que son como portallaves, que serían el estilo de los caballitos, algunas leyendas de bienvenidos para las entradas de la casa. Ah, mira, aquí dice bienvenido a mi casa es su casa, y está elaborado y está hecho aquí en Miguel Regla en Huasca. Algo típico que nos platican aquí en Huasca de Ocampo, hay muchos duendes, hadas, elfos, gnomos, todos esos seres de luz que a veces no vemos pero nos hacen travesuras. Si no, acuérdense en su casa, ¿cuántos calcetines han perdido? Se los llevan los duendes. O cuando encuentran, dejan una cosita en un lado y cuando menos sienten ya no está y aparece en otro. Esos son los duendes, pero son seres de luz, así es que no les tengan miedo. Que mi hermano es carpintero y él los elabora, todo lo que es fierro forjado y algunas cosas que están elaboradas en madera. También le das trabajo, por decir, a otras personas de tu misma comunidad para que también tengan un lugar de trabajo y tengan el ingreso para llevar a su casa. Un cisne muy bello que acabo de ver aquí, que también lo encontramos en los lagos de aquí de San Miguel Regla, son muy vistos y pueden adquirirlos también para llevarlos de regalo, de souvenirs a su casa, para que decoren con artesanías de aquí del estado de Hidalgo, con nuestra amiga Betty Hernández de Artesanías Erlu. Y ya estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa Hablemos Derecho. Esto es Producciones Cofilm. Y bueno, pues antes de continuar, yo quiero recordarles que la semana pasada ya les había platicado que va a haber una caninata espeluznante y tengo aquí el cartel para que lo vean. Si ustedes tienen un lomito y lo quieren llevar a caminar y lo quieren llevar disfrazado, pues este es el momento, porque además a través de su donativo van a poder ayudar a personas con enfermedades a poder adquirir medicamento y además también van a ayudar a un refugio. Hay diferentes formas de apoyar, así que busquen en Esperanza Hidalguense en Instagram o en Facebook, ahí van a estar todos los datos. Lo que va a haber en esta caninata pues es espeluznante. Va a haber una demostración de adiestramiento canino, va a haber también acá tenemos todo. Premios y sorpresas, un módulo de vacunación, foto profesional y bueno, ya saben, adiestramiento personalizado por cooperación voluntaria. Si ustedes gustan, ahí los esperamos, ahí nos vamos a ver. Pues vamos a continuar. Agradecemos mucho a todas las personas que nos han seguido durante esta transmisión. Muchísimas gracias, Reno Renz, por tu pregunta y por las felicitaciones. A Patricia Mejía López, muchísimas gracias por los saludos a todo el equipo. A Jorge Iván, que bueno, está aquí muy al pendiente del programa. A Mónica Isela Salinas Monsalvo, que nos dice qué buen programa, qué buen tema, gracias por orientarnos.
Y bueno, continuamos con una pregunta que se va a poner muy, muy interesante. Es de Ileana Torres y nos dice lo siguiente. ¿A qué autoridades corresponde llevar a cabo el proceso en el dado caso que una persona prive de la libertad a otra en un viaje de avión? Y tiene dos supuestos, de un país a otro y de un estado a otro. Adelante, abogados. Ok, bueno, pues primeramente vamos a tomar el supuesto 2, que sería de un estado a otro. Aquí, bueno, la primera cuestión que debemos de hacer es acercarnos a la gente del Ministerio Público más cercano a levantar nuestra denuncia. Esta denuncia la vamos a levantar por el delito de privación ilegal de la libertad. Entonces, bajo esta tesitura el Ministerio Público va a iniciar las investigaciones correspondientes, va a aportar sus datos de prueba y en base a eso va a girar todas las respectivas investigaciones. Una vez iniciando la carpeta de investigación y las investigaciones, el agente del Ministerio Público va a tratar de ubicar cómo fueron las mecánicas de los hechos y va a empezar a girar órdenes de aprehensión, en este caso a la persona que privó de la libertad a la otra. Una vez ubicados, se van a mandar exhortos a las otras dependencias en las otras entidades federativas y se va a hacer una colaboración interestatal en la cual los estados se van a estar apoyando a fin de poder ubicar, detener e investigar qué fue lo que pasó. En este caso, pues el autor o autores intelectuales pues van a ser detenidos y van a ser trasladados a la entidad federativa que los está requiriendo. Muy bien, esto se pone como de película, ¿no? Que de repente pues estás en el vuelo a Cancún y pasan cosas. No, que yo creo que es una situación de alerta en el aeropuerto bastante interesante. Ajá, efectivamente. De hecho, sí, adelante. La otra situación precisamente que tiene que versar con el derecho internacional, pues viene precisamente aquí el tema, ¿no? Quizá a lo mejor muchas veces las preguntas, ¿no? Obligadas. ¿Y qué se hace, por ejemplo, cuando van en un buque mercante, en un avión que es de otro país, o si los hechos sucedieron en Italia, pero aquí en México vinieron a aterrizar? Entonces, bajo ese supuesto, la pregunta a Ileana Torres es básicamente, lo primero que se debe delimitar, en caso de que el avión o que los hechos sucedan o se susciten en el espacio aéreo, hay que tener en cuenta que todos los aviones tienen una bandera. Bajo ese supuesto, esa bandera indica el país y quien va a tener competencia en caso de que pase algún accidente o precisamente alguna privación ilegal de la libertad o algún secuestro. Bajo este modelo, lo que vamos a tener entonces es que podemos optar por dos formas, ¿no? Una de las primeras es que si en el vuelo comercial de México a Estados Unidos sucede precisamente en el avión que va de México para Estados Unidos, quien va a ser competente va a ser precisamente el territorio mexicano. En este caso se van a aplicar las leyes mexicanas a efecto de poder dirimir la controversia. Atención, pero aquí, por ejemplo, podríamos tener también el supuesto de que la persona que privó de la vida a otra sea de otro país, sea de los Estados Unidos, que vaya en ese vuelo comercial a Estados Unidos. Bajo ese supuesto también, y de acuerdo al plano aéreo que tengamos, también las personas se puede optar porque la controversia se dirima precisamente en los Estados Unidos. Entonces, habría que ver ahí, porque a final de cuentas, en donde va este vuelo a aterrizar, va a ser en los Estados Unidos. Y ahí tendrían competencia. Y por ser ciudadano de los Estados Unidos, también le podría aplicar el derecho internacional, tratados internacionales de los que México forme parte, y podría ser que esta controversia se dirima precisamente en los Estados Unidos. Otra de las situaciones, por ejemplo, aquí que tenemos, o que hemos escuchado bastante, ¿no?
eso de los piratas, ¿no? Que van en aguas internacionales y se roban, a lo mejor la embarcación de piratas son de un país africano, y se roban un buque con petróleo de Inglaterra. Entonces, ¿quién sería el competente para conocer en aguas internacionales, no? Trayendo como consecuencia, o precisamente trayendo a colación, que en aguas internacionales, pues básicamente el derecho internacional es el que va a regir toda esta situación, este campo jurídico de facto que va en los hechos que sucedieron. Entonces, esta sí es una situación de análisis meramente para efecto de determinar quién va a conocer, pero meramente con la técnica jurídica, pues ya tendríamos por dónde irnos para efecto de saber quién va a ser el competente para conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias, abogado, por su respuesta. Gracias, Ilenia Torres, por la pregunta. Y bueno, es un tema muy extenso y yo creo que también podría ser para una siguiente sesión completa que se trate sobre derecho internacional y podamos ahondar en estos temas tan interesantes, sobre todo porque, bueno, es importante, ya saben que hay que saber de todo esto. Y una última pregunta antes de cerrar es de Verónica Cuadras Pitayo y dice: demandé a mi cónyuge en la vía familiar. Se dictó sentencia mediante la cual se condenó al demandado a otorgar pensión alimenticia. Sin embargo, ya pasaron 2 años y no cumple con su obligación. ¿Qué puedo hacer? A ver, abogados, vamos allá. Pues en principio, pues habría que tener cuidado el cónyuge que no cumple con su obligación alimentaria. Ay, siempre... El primer término que siempre les decimos a nuestros clientes cuando pasan por el proceso de divorcio o de pensión alimenticia, aquí el licenciado Edwin no me va a dejar mentir, les decimos lo principal: cumple con tu pensión alimenticia o a lo que el juez te condenó, porque cuando haya 2 o más mensualidades o pensiones vencidas, ya estás incurriendo en un delito, el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Papás, para que les quede claro. Tomen nota. Entonces, bajo ese concepto, y ahorita aquí el licenciado Edwin les va a platicar un asunto que llevamos, que tiene que ver mucho con esta situación, pero básicamente la recomendación siempre es, cuando ya llevan un proceso familiar y no se cumple con ese convenio o con esa sentencia, si no es mediante el juez de lo familiar en la vía de apremio, en este caso la madre que ostenta la guardia y custodia de los menores puede optar por la vía penal, por el delito de incumplimiento de pensión alimenticia. En ese concepto, pues ya el Ministerio Público es el que conoce de la denuncia, que precisamente la va a interponer, y los medios de prueba básicamente solamente son con que presente el convenio o la sentencia y que no ha estado incumpliendo con su pensión alimenticia por más de 2 meses. Posteriormente a ello se le solicita al Ministerio Público se haga una pericial en contabilidad para saber cuántas pensiones alimenticias ha incumplido la persona con la cual está obligada a garantizar los alimentos, y bajo ese supuesto se inicia ya el procedimiento, que aquí ahorita el licenciado Edwin les comentará cuál es la situación en el procedimiento penal y cuáles son las consecuencias. Pues aquí es muy importante recalcarlo, y en este caso, bueno, no nada más los padres, también en el supuesto son las mamás o quien haya quedado con la guardia y custodia. Entonces, aquí lo primero que va a suceder es iniciar la denuncia penal. Iniciándose la denuncia penal, el Ministerio Público lo primero que va a hacer es salvaguardar la integridad del menor y sus derechos del menor. La madre, en representación del menor o de los menores, se va a hacer cargo del proceso. Se les va aparte de eso, se les va a brindar asesoría por parte del DIF para salvaguardar todo lo dirimiente a los menores. Entonces, una vez empezando este procedimiento, la denuncia penal, el Ministerio Público va a girar la pericial de contabilidad y le va a requerir al deudor alimentario el pago hasta el último peso de las pensiones caídas o de retroactivos caídos. Así puede ser 2 meses, 4 meses, 6 meses, 2 años, 8 años. Recordemos que el menor,
La pensión alimenticia se debe de garantizar hasta los 21 si están estudiando todavía, o hasta los 18. O sea que si aquel papá se desobligó desde los 5 hasta los 18 años, le van a hacer una cuenta exorbitante y el Ministerio Público lo va a invitar amablemente a hacer el pago de todo el retroactivo, de todos los montos caídos. Pueden ser cantidades que en verdad que uno como papá amoroso piensa que no se los van a cobrar, pero aquí están las dos opciones: o paga o lo van a vincular a proceso. Una vez vinculándose a proceso, pues lo van a detener, o en su caso, si no paga, lo van a detener. Si paga, pues se va a quedar en un stand-by hasta que liquide y se ponga al corriente de todas las situaciones que pues dejó de atender, vaya. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Antes decían los papás, no pasa nada, me voy a salir de trabajar, no voy a dar ni un peso. No tienen cómo comprobarlo, pero hoy en día ya hay cómo comprobarlo, hoy en día hay cómo exigirlo, y hoy en día cada vez estamos viendo más padres, madres morosas que se están yendo a prisión o se están metiendo por en sus un problema deudas grave por no pagar las pensiones alimenticias. Pues muchísimas gracias, querido abogado, por su respuesta. Ahí están para las dudas. Muchísimas gracias a todos por el favor de su preferencia. Estamos en Producciones Cofilm. Esto fue Hablemos Derecho. Gracias, abogados, por habernos acompañado. El siguiente tema, y los invitamos a que no se lo pierdan, es contratos. Así que, abogados, también los esperamos nuevamente aquí. Ustedes son súper invitados a este programa. Hasta luego. Gracias a Muchas todos. gracias. Nos vemos pronto. Producciones Cofim, en alianza estratégica con Ingenia Producciones, presenta Hablemos Derecho con María Ledesma. Bienvenidos. Producciones Cofilm, creando ideas, Producciones Cofilm. calidad, experiencia, responsabilidad y confianza. WhatsApp 771-129-6076. La calidad y el profesionalismo Nos respaldan. Producciones Cofilm.